Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 25 de febrero. Tan grande como tú quieras ser. En el 2023, sembramos las bases del cambio y desarrollo que Arequipa necesita. Con esfuerzo, trabajo y compromiso, logramos intervenir las 8 provincias: Caravelí, Condesuyos, Camaná, Caylloma, Castilla, Islay, La Unión y Arequipa. Ahora, en el 2024, nos preparamos para fortalecer el sector educativo, mejoraremos el transporte para conectar nuestras comunidades y facilitar la movilidad de todos. En salud, expandiremos nuestros servicios para brindar atención de calidad. Las obras hidráulicas mejorarán el suministro de agua, asegurando un recurso vital para todos. Nuestro objetivo es claro: mejorar la calidad de vida de las personas. Gobierno Regional de Arequipa, trabajando juntos por el cambio y desarrollo. Buenas tardes y bienvenidos a Conéctate con Mayra Álvarez. Iniciamos este programa, como siempre, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Enséñale a tu hijo a sanar un país entero. En la Universidad César Vallejo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque le damos a tus hijos, al igual que tú, herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Examen de admisión 25 de febrero, tan grande como tú quieras ser. Y le damos la bienvenida ya a nuestro primer invitado. Estamos con el congresista Víctor Raúl Cutipa Cama. Él es no agrupado, no pertenece a ninguna bancada en este momento y representa a la región Moquegua. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Como siempre, agradecido por las oportunidades que me brindas de dirigirme al pueblo peruano a través de su medio de prensa. Aquí presto a absolver las preguntas e interrogantes que consideres. Y quiero iniciar con la primera, si usted me lo permite, congresista. Usted representa la región Moquegua, una región que últimamente ha sido muy mencionada y sobre todo por el expresidente Martín Vizcarra. Y me gustaría hacerle esta pregunta sobre la opinión que usted tiene de lo que ha venido saliendo, usted como moqueguano, el sentimiento que tiene, porque no solamente es el señor Martín Vizcarra, sino varias personas que también habrían sido parte de esta presunta organización criminal, los intocables de la corrupción, que operó en el Ministerio de Transporte, ¿no? El señor Alcides Villafuerte se acogió a la colaboración eficaz y entregó 500,000 soles de soborno aparentemente. ¿Cuál es la posición que usted tiene como moqueguano de otro moqueguano que fue presidente de la República? Mire, aquí quiero precisar dos cosas. Primero, como representante del departamento de Moquegua, para nosotros preocupa esto porque se está hablando en los últimos días de Moquegua, pero no de la mejor manera, no por sus logros, no por sus características, no por la riqueza que tiene Moquegua, sino por estos actos de corrupción que se habrían dado en el gobierno de Martín Vizcarra. Más aún que en los últimos días hemos visto que no solamente es una persona, sino dos que estarían devolviendo dinero, parte de esas coimas, parte de esos actos de corrupción. Pero segundo, quiero aclarar que en un Estado de Derecho como el nuestro, se debe garantizar siempre el principio de presunción de inocencia, una garantía constitucional. Pero sin embargo, eso no hace de que uno exprese su indignación por lo que en los últimos días venimos escuchando, más aún si se representa a un pueblo tan hermoso, a una ciudad calurosa del sur, y creo que no merece que en estos últimos días se esté hablando de moqueguanos en el sentido que se está haciendo. Comparto su opinión, congresista. Lamentablemente, ¿por qué no hablar de las regiones por lo bonito, lo rico que son, y no hablar como los moqueguanos y como presuntamente se está mencionando, que sería parte de una presunta organización criminal, los
los intocables de la corrupción. Es lamentable, pero ante este hecho y ante estas evidencias y tocando y teniendo en cuenta la presunción de inocencia, ¿usted considera que este hecho es relevante para su región y el país de ser investigación? Mire, es relevante tanto para el departamento de Moquegua como para el país. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, un trabajo objetivo, pero hay que tener en cuenta que el Ministerio Público es quien persigue el delito, si bien respeta la legalidad, pero es la contraparte. Ya los imputados, los procesados, a través de su defensa harán valer sus derechos, pero el fiscal tiene que hacer el trabajo de indagar primero, luego de acopiar la información correspondiente, los medios de prueba correspondiente, tendrá que tomar una decisión al final de la investigación, si acusa o sobresee el proceso, para que luego, a través de una acusación, si así lo considera, será un juez quien determine la responsabilidad, la culpa o no de los procesados. Pero considero que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo para que, de ser el caso, se sancione y se haga caer todo el peso de la ley a los responsables y a quienes han incurrido en el delito que se menciona en los últimos días. Y a los que avergüenzan también a su región, congresista, lamentablemente, ¿no? Por supuesto. Este es un hecho lamentable. Como dice el congresista, a veces necesitamos no poner en valor las regiones, pero no de esta manera, no mencionando a los moqueguanos como unos delincuentes, porque hay una presunción de inocencia y no son todos los moqueguanos, son algunas personas, así que generalizar también afecta de cierta manera el turismo y una región tan hermosa como Moquegua. Congresista, si me permite cambiar de tema, porque esta semana y estas últimas semanas hemos tenido en la política un remesón tremendamente grande, no solo por lo que pasó y lo que acabamos de hablar del señor Martín Vizcarra, sino por las declaraciones del ex asesor de la fiscal suspendida, Patricia Benavides, el señor Jaime Villanueva, quien ha dado varios nombres de algunos congresistas que estarían implicados o que habrían tenido nexos con la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación en este caso, para de cierta manera negociar sus votos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de los congresistas que han sido mencionados, entre ellos de la congresista Moyano, el presidente del Congreso Alejandro Soto, Patricia Chirinos y también el congresista Balcázar, que de cierta manera la congresista Moyano sí ha aceptado que le pidió por intermedio de el señor Jaime Villanueva, la fiscal de la Nación, remover a los fiscales que están en investigación a la lideresa de su partido? En este caso, el congresista Balcázar también ha aceptado haber enviado el currículo de su nuera. ¿Cuál es la posición que usted tiene ante estos hechos que manchan de cierta manera la institución del Congreso de la República? Mire, si bien es cierto, es la declaración de esta persona que se hace o que le han denominado el filósofo, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad y la seriedad del caso. Tanto Marta Moyano ha reconocido que se ha reunido con la ex fiscal de la Nación. Claro, el congresista Balcázar en su momento ha reconocido también parte de la versión que aparece de esta declaración ante el Ministerio Público, lo que deja un poco más, deja mal parado primero el trabajo que ellos deberían realizar como parlamentarios, pero también deja una desazón en todo el pueblo peruano, porque lo que en un momento se tenía como una sospecha, como un rumor, hoy a través de estas declaraciones, lamentablemente lo que la gente sospechaba en algún momento aparentemente son ciertas. Lo malo es que algunos grupos políticos, algunos líderes políticos en los últimos días han querido capitalizar parte de esta declaración a su favor. Pero hay que tener en cuenta, si la declaración de determinada persona consideramos que es verdad, debemos considerar verdad en su integridad.
y Así no es. como lo vienen haciendo, ¿no? Se están yendo contra el fiscal Vela, contra el fiscal Que esto me Pérez. conviene, esto es verdad, esto no me conviene, esto no es verdad. Entonces, si tú aceptas algo de verdad, acepta todo. Pero mire, de las personas que en los últimos días han venido reconociendo que estas declaraciones son ciertas, si hacemos un balance, si hacemos una ponderación, podríamos llegar a la conclusión que casi el 60-70% de lo que ha declarado el filósofo sería cierto. Así es. Está la congresista Moyano, está el congresista Balcácer, que Sobre en su todo los momento reconoció fujimoristas, ¿no? y que se están sintiendo más bien indignados por lo que supuestamente el Jurado Nacional de Elecciones y X fiscales habrían coordinado para que su candidata no gane a las elecciones, eh, a manera un poco tratando de desvirtuar y dejar de lado esa teoría de que la candidata Keiko no le gana ni a un panetón totus, ¿no? Entonces, consideramos, y nosotros lo hemos manifestado muchas veces, postulará las veces que considere la candidata del fujimorismo, pero tenemos la seguridad que el pueblo peruano es inteligente y no va a elegir esa candidata. La verdad que es lamentable porque quien sale a defender y a mirar por otro árbol o por otras ramas es el fujimorismo y no se dan cuenta que están tratando de tapar algo que es muy grave. En el caso de la congresista Marta Moyano, esto es un delito, congresista, es tráfico de influencias. No puedes negociar un voto de esa manera para poder favorecer a un grupo o a otro grupo o favorecerte a ti mismo. Entonces, desde acá ya estamos hablando de un delito y esto es serio, congresista. Mire, en los últimos días tratando de un poco acomodar la versión y lo que ha reconocido la congresista Moyano, señalan que ella de manera pública ha venido manifestando ya su deseo de que tanto el fiscal Vela como Pérez sean apartados de la investigación. Por supuesto que en un país democrático uno tiene libertad de expresión, hasta ahí aceptable, pero lo que no se puede aceptar es que se constituya ante la fiscal de la Nación a efectos de que se solicite la separación de estos fiscales. O la Entonces, la cosa es negociación diferente también, ahí, porque eso es lo que ha habido. por supuesto. Entonces, pero en los últimos días han salido abogados, han salido opinólogos tratando de defender lo que ya Lo ha indefendible. reconocido la congresista Moyano. Han salido opinólogos, personas que conocen del tema, especialistas, tratando de defender y más bien yéndose contra ambos fiscales, a sabiendas que en los próximos meses el proceso de Keiko Fujimori ya entra en juicio. Y los entendidos señalan que de acuerdo a los testigos que van a participar en juicio o a los medios de prueba con las que se cuentan, prácticamente la condena es casi un hecho. Definitivamente acá hay cosas muchas y muchas cosas por aclarar, pero lo único que podemos ver es que nos han dejado o han ventilado una corrupción y una delincuencia de más alto poder congresista. Los congresistas o algunos congresistas con el Ministerio Público, con quien imparte justicia. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Después que también el señor Jaime Villanueva ha mencionado que la presidenta de la República habría obtenido información privilegiada de las investigaciones en su contra. Entonces, ¿existe un ministerio público? ¿Existe justicia en nuestro país? ¿O cada quien lo maneja a su antojo, como quiere y por donde quiere? Mire, hasta ahora estamos hablando del Congreso y de los congresistas, pero lo que hay que tomar en serio, y yo creo que aquí los fiscales supremos tienen que sentarse, meditar y poner las barbas en remojo, porque lo que se habría estado dando hasta este momento prácticamente descalifica más allá de lo que la opinión pública considera al Ministerio Público. Eso no puede suceder, eso se tiene que corregir porque el Ministerio Público tiene que garantizar una investigación objetiva, sea la persona que sea, sin distingo de cargo político, nivel, clase económica, social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este es momento para que desde la Fiscalía Suprema empiecen a corregir
lo que se habría dado a través de la declaración del filósofo. La verdad que esto es muy grave. Si es que fuese cierto que la presidenta habría tenido información privilegiada, porque de cierta manera al tener información privilegiada la lleva a tener injerencia sobre los casos, congresista. Sí, por supuesto. Por eso manifestaba, si bien es la declaración de parte, pero hay que ir cruzando información, pero se tiene que tomar con mucha responsabilidad estas declaraciones. En consecuencia, el Ministerio Público tiene que tomar esto con seriedad y, de ser el caso, de una vez por todas, corregir este tipo de manejo del Ministerio Público que lamentablemente se ha venido dando de acuerdo a estas declaraciones, y que creo que en su momento quienes nos hemos opuesto a la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no estuvimos equivocados. Definitivamente no estuvieron equivocados, y eso que todavía falta mucho por salir y por ver las investigaciones, el informe final en la que va a terminar esta presunta organización criminal, ¿no? Ahora, congresista, también se habla de un acercamiento del señor Vladimir Cerrón con la fiscal suspendida Patricia Benavides. ¿Cuál es su opinión sobre este presunto acercamiento? Mire, esas cosas se tienen que aclarar. Hay algunos tuits que ha colgado el líder del partido Perú Libre. Más allá lejos de aclarar esta situación, más bien me parece que abona a ese comentario. Considero que por el bien y la transparencia de todo el sistema político en el país, de una vez por todas se debe trabajar con objetividad. Se tiene que aclarar ya algunos de los comprendidos en estas declaraciones. En las últimas horas han venido aclarando, han venido deslindando dichas declaraciones, pero tienen que ser más convincentes. Congresista, para terminar ya este tema, sobre las declaraciones que dio el señor Jaime Villanueva, ¿usted considera que el presidente del Congreso y los congresistas que están siendo en este momento mencionados deberían seguir en la representación? Por ejemplo, el caso del presidente de la mesa del Congreso, mesa directiva, ¿deberían estar ahí o deberían dar un paso al costado hasta que terminen las investigaciones? Porque esto no es algo pasajero, esto es algo serio, congresista. Mire, yo creo que lo correcto es que hasta que se aclare esto, debe darse un paso al costado. En el caso de la congresista Moyano como presidenta de la Comisión de Constitución, habiendo ella misma reconocido que a través del filósofo se comunicaba con la ex fiscal de la Nación, incluso pidiendo la salida de ambos fiscales, yo creo que ella sí, siendo presidenta de una comisión tan importante en el Congreso de la República, debe dar por iniciativa propia un paso al costado. En el caso del presidente del Congreso, él ha negado, en consecuencia, pero lo más saludable sería que dé un paso al costado. Pero pareciera que eso está lejos de que se dé. Sin embargo, en el caso anterior ya hay un reconocimiento de que sí, de que parte de esta declaración es cierta. Claro, hay otra cosa también que usted ha mencionado y que se debe tomar en cuenta. Si vas a reconocer algo de las declaraciones del señor Jaime Villanueva, entonces tienes que reconocerlo en su integridad. Así que no vas a escoger esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Y ya también es otro trabajo del Ministerio Público de poder no llegar hasta las últimas consecuencias y ver qué cosa resulta ciertas y qué cosas resultan de exageración o mentiras, si es que hay también mentiras. Ahora, cambiando sí. Y por la propia salud del Ministerio Público, tienen que hacer un trabajo rápido, serio, para que la imagen que ha dejado esta declaración de una vez por todas se corte. Definitivamente queda muy manchado, queda sucio el Ministerio Público y sobre todo lo que ha pasado, lo que ha hecho o no ha hecho, pero esta presunta organización criminal liderado por la señora Patricia Benavides ha manchado, ha ensuciado a todo el Ministerio Público. Y esto se tiene que limpiar. Hay que limpiar la casa. También un llamado a los fiscales a que las cosas se empiecen a mejorar, a cambiar y a tener un trabajo célere y un trabajo eficiente y eficaz con transparencia y objetividad sobre todo. Congresista, cambiando de tema, ¿cuál es la opinión de los
4 cambios ministeriales del gabinete del día de ayer que pudimos ver. Hay algunos ministros que ya no están, que han salido, han sido cambiados, como por ejemplo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre todo del Ministerio del Ministro de Economía, que tiene el ministro José Arista? 5 carpetas abiertas en la Fiscalía por los delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. ¿Qué opina usted de nuestro nuevo ministro de Economía con estas 5 carpetas abiertas? Mire, nosotros esperábamos, se esperaba de que el cambio del gabinete sea total, ¿no? Que se cambie al premier y en consecuencia se cambie a todos los ministros. Pero lo que ha sucedido más parece una frotación de brujo estafador, porque parece que lo hubieran hecho para aliviar un poco el dolor, el malestar superficial. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido, con los cambios, más aún que el ministro que ahora asume el Ministerio de Economía y Finanzas tiene investigaciones en curso. No es que me esté contradiciendo con mi participación inicial, si bien hay un principio de presunción de inocencia, pero siendo una designación política de parte del Ejecutivo, considero que el ministro que asuma no debe contar ni siquiera con una investigación, ¿no? Más allá de esta garantía constitucional de presunción de inocencia. Como señalo, es una designación, claro, técnica, pero también política, donde considero que hay profesionales en el país que puedan asumir esa cartera. Y ahí hubo un gran error, me parece, de parte del Ejecutivo, pues que lo hacen adrede porque no les interesa el destino del país. Yo me quedo con lo segundo que usted acaba de mencionar, ¿eh? Hay poco interés por el destino del Perú porque estamos viendo que el país cada día se cae a pedazos. Una delincuencia que ha llegado a extremos, que ha llegado incluso a amenazas de la madre de un deportista, no a entrar a la casa o a robar a la casa de la hija de un gobernador. Entonces estamos llegando a extremos. No hay ningún plan, no hay ni siquiera cómo darle seguridad al país. Ahora, el ministro del Interior, ¿qué está haciendo? Porque los estados de emergencia, congresista, no son una estrategia para combatir la delincuencia. ¿Usted cree que el ministro del Interior debió dar un paso al costado, debió ser cambiado, o cree que hay un plan bajo la mesa que nosotros no lo sabemos todavía? Mire, la situación de inseguridad del país exigía que el ministro dé un paso al costado, aunque unos argumentan de que no es el momento, etcétera, etcétera. Pero considero que la inseguridad, por sus propios hechos, exigen la salida del ministro. Hay 2 interpelaciones en el Congreso de la República, se tocará seguramente en su momento, pero ya no es una sospecha que una gran parte, una mayoría del Congreso de la República viene trabajando con el Ejecutivo. No es sorpresa, no es secreto. ¿Y qué bancadas, por ejemplo, para que nos quede claro, congresistas? Bueno, fueron las oficialistas, está Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, y lamentablemente tenemos que decir que la bancada de Perú Libre también. ¿Ya? Hay que decirlo ya, por más que salgan con discursos, tratando de cuestionar al Ejecutivo, pero los hechos dicen otra cosa. La bancada de Perú Libre también sería parte del apoyo y respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Eso sí que, como usted dice, nos habíamos dado cuenta, pero todavía nadie nos lo decía. Pero tienen un integrante sentados en la mesa, ¿no? Dirigen el Congreso en esta oportunidad, hay una mayoría que viene trabajando, y yo creo que hay que decirlo claro. ¿Y cuál es el interés que usted cree que tienen? ¿Quedarse hasta el 2026 o hay otro tipo de intereses que se han alineado a los mismos intereses para poder reunir a los de izquierda, derecha en este caso, y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, eso es lo que no se tiene en claro aún. Nosotros en la última elección
Incluso el representante de Perú Libre se reúne con nosotros para ver una candidatura opuesta a la oficialista. Pero de un momento a otro sentimos la traición de su representante y hoy en día tenemos a un segundo vicepresidente sentado a la bancada oficialista del Ejecutivo, ¿no? Entonces, sí eso es recuerdo que lamentable. ustedes habían formado una bancada y que se habían reunido, si no me equivoco, con el vocero en ese momento, Flavio Cruz. ¿Sí estoy bien? Incluso el mismo Waldemar Cerrón estuvo presente en algunas ¿Ya? reuniones, Y ya también aceptaron y quedaron llevar una bancada de izquierda y al final los traicionó, como usted dice. por supuesto, incluso la propuesta era de que el candidato de Perú Libre vaya como primer vicepresidente. Pero no entendemos, hoy tienen la segunda vicepresidencia, incluso han conseguido algo, bueno, no hay que desmerecer los 4 cargos de la mesa directiva, pero en nuestro grupo se le había ya asignado o se había conversado para que acompañen con la candidatura a la primera vicepresidencia. Lamentable lo que viene sucediendo con la bancada, por más que traten de maquillar, de esconder su participación dentro del Parlamento, pero el pueblo ya se ha dado cuenta de ello. Totalmente de acuerdo. El pueblo ya abrió los ojos, ya sabe quién es quién y quién están y cómo están jugando este tablero de ajedrez. Me voy con esta última pregunta. Tengo segundos, me dice mi producción. Por favor, congresista, hay una interpelación de vacancia a la presidenta Dina Boluarte que estaría pendiente. ¿Cuál sería su voto? Mire, nosotros lo hemos manifestado ya. Nuestro voto va a ser a favor, si bien hay que escuchar, hay que ver, pero hay convicción sobre esa posición. Perfecto. Congresista, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A usted las gracias. Buenas tardes. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con nuestro siguiente invitado. Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 25 de febrero. Tan grande como tú quieras ser. Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado y le damos la bienvenida al congresista Eduardo Zaluana. Él es parte de la bancada Alianza para el Progreso y representa a esta hermosa región Madre de Dios. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, encantado. Buenas tardes. Muchísimas gracias, congresista. Yo quiero iniciar por lo que ha removido un poco la política esta semana o estos últimos días, las declaraciones del ex asesor de la fiscal suspendida Patricia Benavides, que se indica la participación de varios congresistas en estos nexos de favorecimientos con el Ministerio Público, la fiscal de la Nación exactamente, y sobre todo de la participación que dice o menciona y se presume ha tenido el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien también es parte de su bancada Alianza para el Progreso, en este nexo de querer o de hacer un intercambio de favorecimientos. ¿Cuál es la posición que tiene usted de manera personal, su bancada, y si usted ha podido hablar con el congresista Alejandro Soto sobre este tema, por favor? Bueno, nosotros creemos, Mayra, que todos estos hechos que son bastante delicados, que involucran no solamente a parlamentarios, a funcionarios, a miembros del Ministerio Público y a instituciones como el Congreso, y grafica la crisis del Ministerio Público, todos estos hechos tienen que ser investigados, ¿no? El Congreso, a través de sus comisiones ordinarias, especiales, investigará las declaraciones y sabremos al final de estas cuáles son veraces y cuáles en realidad no corresponden a la realidad, ¿no?
Sobre el presidente Soto, él ya ha manifestado que se somete a las investigaciones, que él no ha tenido esa reunión o esa exigencia, y bueno, se somete también a lo que los órganos competentes investiguen, ¿no? Así que por ahí creo que va la cosa, que se investigue y veremos al final de las mismas la verosimilitud o veracidad de las declaraciones. Hay algo muy importante, congresista, que se ha venido mencionando, que más allá de la participación de los congresistas, también se ha mencionado un pacto, y lo ha mencionado el señor Jaime Villanueva, dentro de la presidenta Dina Boluarte y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. De esto, si esto se comprueba de ser cierto, ¿cuál sería la posición que tendría su bancada ante este hecho? Bueno, mira, todo es materia de corroboración, ¿no? Porque no hay que olvidar que un colaborador eficaz o un aspirante a hacerlo, lo que pretende es obtener alguna ventaja jurídica, ¿no? Alguna ventaja, sobre todo en cuanto se refiere a su libertad ambulatoria. Así que también hay que tener mucho cuidado y tomar con pinzas las declaraciones. Por ahora, yo creo en general que todo se investigue y veremos poco a poco, paso a paso, cuáles son ciertas, cuáles son corroboradas y cuáles no lo son. Y sobre lo que se ha mencionado o lo que ha mencionado el fiscal José Domingo Pérez, que afirma que la señora Keiko Fujimori tomó el control de la fiscalía cuando la fiscal suspendida Patricia Benavides era fiscal de la Nación. ¿Cuál es su posición, congresista? Bueno, más allá de lo que diga el señor fiscal, lo que sí es evidente que el Ministerio Público sigue siendo un campo de batalla, ¿no? Sigue siendo un lugar en la cual las facciones, grupos políticos, sectores internamente interesados, grupos de fiscales pretenden apoderarse, ¿no? Y pretenden tener hegemonía. Y no es ahora, ¿no? Ya es hace varios años. Y eso es para mí lo más delicado y lo más importante que tenemos que encarar. Porque, ¿por qué estos sectores quieren tener hegemonía? ¿Por qué quieren tener el manejo del control del Ministerio Público? Porque evidentemente lo están utilizando a la Fiscalía como un instrumento político, ¿no? Tomando decisiones para solicitar prisiones preventivas, detenciones preliminares, generar sospechas sobre determinados personajes que no son de su simpatía. Y la Fiscalía no puede ser eso. El Ministerio Público tiene una importancia fundamental en la Constitución, en la Administración de Justicia, y tiene que regirse básicamente por los principios de legalidad, por los principios de justicia, y obviamente no puede ser ni la corrupción ni el interés político el que determine su conducta. Totalmente de acuerdo, congresista. ¿La bancada de Alianza para el Progreso respalda el gobierno de la señora Dina Boluarte? Respaldamos la gobernabilidad, respaldamos la búsqueda de estabilidad política. No podemos continuar en esta situación de cambio de presidentes, disoluciones de Congreso, ministerios o gabinetes inestables, porque todo eso impacta en la economía. En el Perú no falla la economía, lo que falla es la política. Y lo que fallamos somos los políticos. Desde el 2016 hay una inestabilidad permanente. Vizcarra fue un irresponsable, disolvió el Congreso. Luego se inició el tema de la lucha contra el gobierno de PPK por parte de Fuerza Popular, que no supo reconocer su derrota, no supo utilizar sus 70 parlamentarios en bien del país, disoluciones, vacancias, renuncias, congresistas, congresos disueltos, y mira en lo que estamos, en una recesión económica feroz. Y obviamente quien se perjudica, quien paga las consecuencias, es el pueblo, es la gente de a pie, la gente que no tiene un sueldo, la gente que no tiene recursos, la gente que vive del día a día, del jornal, porque no hay trabajo, no hay inversiones y no hay comida para llevar a la casa. Así que la responsabilidad de APP es buscar estabilidad política para que haya desarrollo económico. Siempre y cuando se respalde la gobernabilidad sin delincuencia y sin corrupción, congresista. Pero quiero hacerle esta pregunta porque el informe final de la subcomisión hace unos momentos de acusaciones constitucionales ha sustentado por la presidenta Lady Camones, ¿no?, que concluye que los hechos imputados en contra de la presidenta Dina Boluarte respecto a la presentación de su declaración jurada de intereses de la denuncia 269 y ampliación
constituye un caso de declaración jurada de intereses incompleta regulado por la Ley 31.22.7. Refiere que los hechos que no implicaron en lo absoluto actos de gestión o de dirección de la asociación privada, Club Departamental Apurímac exactamente, sino actos de formalización de decisiones adoptadas por esta persona jurídica, que no han generado una afectación concreta a un bien jurídico constitucional. Se llevó al archivo esta acusación con 17 votos, uno de ellos fue el suyo. Me gustaría tener un poco más el contexto de esta decisión de su voto, congresista. Mira, nosotros somos provincianos y tenemos acá en Lima el Club Departamental Madre de Dios, por ejemplo. Y todos sabemos que esos clubes viven gracias a la voluntad de unos cuantos madridiocenses de buen corazón que aportan, que apoyan, y también de un grupo importante también de paisanos que ponen sus cuotas, asisten a las reuniones. Entonces los clubes departamentales en realidad sobreviven por la buena voluntad de sus integrantes. Y aquí lo que ha habido en el caso de la presidenta Boluarte son trámites referidos a una asociación privada, a un grupo de ciudadanos de su región, y que no ha habido ninguna afectación económica, no hay situaciones de corrupción, no hay afectación del patrimonio público. Así que por consiguiente yo estimé de que en realidad esta situación no ameritaba mayores consecuencias de tipo jurídico para ella ni para su entorno. Los cambios ministeriales que se han dado recientemente, hace 2 días, del ministro de Economía, Defensa, de Energía y Minas y de Ambiente, hay muchos cuestionamientos del ministro de Economía. Tiene 5 carpetas abiertas. ¿Cuál es su opinión de ese cambio de ministros y si quizá debió haberse incluido otro ministro más para ser cambiado? Sí, yo creo que se debió empezar por el ministro del Interior, ¿no? Creo que ese es un tema álgido que se cae de Maduro. La seguridad ciudadana es una tarea pendiente del gobierno. Creo que es una tarea que la presidenta Boluarte no está cumpliendo con el país y amerita ahí una nueva conducción, un nuevo liderazgo. En cuanto a los nuevos cambios, destaco la presencia del ingeniero Rómulo Mucho Mamani, ministro de Energía y Minas, un personaje vinculado al sector, un hombre de pueblo, un hombre que ya tiene experiencia en el manejo administrativo, y estoy seguro que va a ayudar mucho a que el sector de energía y minas, que es un sector tan importante para la economía nacional, se fortalezca, se reinicien los grandes proyectos mineros y podamos avanzar en temas como la formalización de la pequeña minería y otros temas que él conoce muy bien. En cuanto al ministro de Economía, lo conozco de hace años, sé que es un funcionario con trayectoria, ha sido viceministro, ha sido gobernador, o sea, no es un personaje nuevo en la gestión pública, conoce al escenario donde está ingresando. Y en cuanto a sus denuncias, bueno, prima la presunción de inocencia en este país. Últimamente se denuncia a los funcionarios, la política se ha judicializado la política y las carpetas fiscales se abren, y justamente lo que hablábamos, ¿no? A veces hay un uso político del Ministerio Público que mantiene carpetas fiscales pues por 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 años, evidentemente como armas de presión también, ¿no? Así que yo prefiero acogerme al principio de presunción de inocencia y mientras el señor no tenga una sentencia, está totalmente habilitado para ejercer un cargo de responsabilidad. Claro que sí, la presunción de inocencia, sobre todo en los congresistas que ya fueron elegidos, pero un cargo de confianza que se debe ser mejor evaluado. ¿Considera usted que está bien entonces la decisión que se ha tomado para poner en el cargo de ministro de Economía al señor José Arista? Bueno, siempre puede haber mejores, digamos, alternativas, ¿no? En el Perú hay decenas de ciudadanos capaces de asumir ese cargo, pero hay una decisión que tomar, hay una decisión política que asumir y la han hecho. Mientras no tenga una sentencia, mientras no sea un caso comprobado, totalmente verosímil, ¿no? De corrupción, yo creo que nada lo impide al señor Arista asumir un cargo de esta naturaleza. Y bueno, veremos cómo se desempeña Mayra, veremos cómo trabaja, démosle un tiempo y que nos demuestre que estaba capacitado para el cargo y que puede ayudarnos a salir de la recesión económica. Definitivamente tiene un gran reto también. Estamos en un momento bien crítico económicamente que nos dejó el 2023 con el 0.5% de decrecimiento. Ahora me gustaría terminar esta entrevista, por favor, con un proyecto de ley
a mi parecer es muy interesante, la creación de zonas económicas especiales en el país con el fin de atraer y promover la inversión nacional y extranjera, desarrollando infraestructura, incrementando la generación de empleo, además del aumento, diversificación de las exportaciones de bienes y servicios. Es un proyecto de su autoría. Me gustaría que por favor nos amplíe brevemente sobre este proyecto. Sí, es un proyecto presentado en 2022 todavía y por la cual nosotros creemos que podemos impulsar en el país las zonas económicas especiales o llamadas zonas francas, que son espacios geográficos donde se aplica un régimen tributario y un régimen aduanero especial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de promover inversiones, promover exportaciones, promover transferencia de tecnología y promover la generación de empleo. Este es un mecanismo, Mayra, que ya se ha utilizado con éxito en muchos países, ¿no? Por no mencionar a China, ¿no? Que es el monstruo en estos temas y por las cuales se ha convertido en la gran fábrica del planeta. En América Latina tenemos zonas francas exitosas en Colombia, en República Dominicana, en Uruguay, en Costa Rica. Y en el caso uruguayo, que es el modelo que nosotros hemos visitado personalmente, hemos encontrado, por ejemplo, que en Montevideo hay zonas francas que exportan un promedio, en general, todas las zonas francas uruguayas exportan un promedio de 5.800 millones de dólares. Y el Perú, en sus 9 zonas francas, exporta solamente 94, ¿no? Los niveles de remuneraciones de los que trabajan en la zona son altas, hay fábricas de medicamentos que exportan a más de 30 países, robotizada totalmente la producción con inteligencia artificial, ¿no? Plantas de fábrica de celulosa. Es decir, son plataformas de exportación y fíjate tú, Uruguay, un país pequeño, enclavado en el corazón de América Latina, y en el caso del Perú, estamos nosotros en el centro de América Latina, y con Chancay, el megapuerto que se va a construir o que se está construyendo y se inaugura el próximo año, este año, ¿no? Podemos tener una gran posibilidad de exportación. Mira, somos exportadores de frutas, de arándanos, de uva, de paltas. Tenemos un gran número de productos exportables en todo el país y no lo estamos utilizando, me parece, correctamente. Me parece muy interesante su proyecto porque tenemos riqueza en el país, pero este proyecto tan interesante se vería afectado en cuanto a la aprobación que se dio a la ley forestal y fauna silvestre que peligra de cierta manera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Mira, yo tengo una opinión totalmente diferente en cuanto a la ley forestal, ¿no? Yo creo que acá se ha hecho, hay sectores políticos vinculados al sector ambiental que han hecho ya es el apocalipsis con esta ley, todo se cae, la Amazonía se deforesta, etcétera, etcétera. Y no es tan verdad, no es tan cierta la cosa. Yo soy de la Amazonía, conozco los problemas que hay en mi zona y puedo señalar de que esta ley nos va a ayudar a sanear, nos va a ayudar a darle el título de propiedad, nos va a ayudar a ordenar la actividad forestal en la Amazonía. El principal factor de deforestación, Mayra, es la pobreza. Es la agricultura migratoria. ¿Y migran por qué? Caminan de un sitio para otro los agricultores porque no tienen título de propiedad, porque no tienen que cuidar, porque no tienen un área del cual el Estado le diga, esto es tuyo, aquí te vamos a apoyar, aquí te vamos a promover, aquí te vamos a mejorar, te vamos a capacitar, te vamos a dar técnicos. Y esa es la oportunidad que se presenta ahora con esta nueva ley. Entonces, yo creo que las zonas económicas especiales van a servir para incrementar las exportaciones y por ello, mira, fíjate tú, el próximo 21 de febrero estamos haciendo un evento aquí en el Congreso conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Es un evento internacional y van a estar expositores. Justamente viene la directora de Zonas Francas del Uruguay, viene el director de Zonas Francas de República Dominicana y vienen expertos de Colombia y van a estar, en el caso nuestro, ministro de Economía, de Mincetur, del MTC, van a estar gobernadores regionales, ¿no? De todo el país, alcaldes, y van a ser un evento grande que pretende impulsar estas zonas como instrumentos de desarrollo. Mientras sea para un crecimiento y un desarrollo del país, bienvenido, congresista, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, estamos ya con nuestra siguiente invitada y como ustedes saben, el calor últimamente nos está sofocando, pero también está matando. Ya en la región Ica tenemos la primera víctima por este golpe de calor. Senami advierte que
la temperatura bordeará por primera vez 40 grados. Pero ¿qué implicancia tiene todo esto en la salud y en la vida de las personas? Estamos con la doctora Romy Maita, especialista en salud ocupacional de B. Braun. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. No, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, como bien dicen, las temperaturas este año se han incrementado y obviamente que pues es una preocupación porque esto trae repercusiones a nuestro organismo, ¿no? O sea, desde diferentes puntos de vista, especialmente estamos hablando de tal vez calambres por calor, puede haber un agotamiento por calor o finalmente ya lo más terrible que puede ser un golpe por calor, ¿no? Exactamente. Sí, permítame, por favor, doctora. ¿Qué significa exactamente el golpe de calor justamente en estas temperaturas o producido por estas temperaturas? ¿A qué llegamos en conclusión con el golpe de calor? Mira, el golpe de calor, que como ya tú dijiste, hasta un muerto ya tenemos, incluso en otros países o en Estados Unidos, no sé cuántos fallecidos llegaron a haber una cierta cantidad, pues que sí era considerable. No es más de que es como una hipertermia, un aumento en nuestra temperatura de nuestro cuerpo porque está expuesto a los rayos solares, al ambiente caliente, pues puede ser muchas personas que están trabajando en la intemperie, personas que están desarrollando o ejecutando o desarrollando un partido de fútbol, de vóley, básquet, etcétera, un deportista o alguna actividad que uno lo hace pues a campo abierto con las plenas inclemencias de las temperaturas tan altas. Entonces nuestro cuerpo se eleva a 39, 40 grados centígrados de temperatura y esto no es normal. Nosotros estamos con 36, 36.5 hasta 37, en el peor de los casos podemos llegar a 37 grados centígrados, pero si esto va subiendo a 39, 40 y sé que estoy expuesta a la luz del sol y a esta radiación, a esta humedad, entonces ya estoy teniendo un golpe de calor, ¿no? Esto va aumentando poco a poco y puede traernos desenlaces fatales, si podemos tener alguna comorbilidad, si podemos ser niños menores de 5 años, si podemos ser adultos, o finalmente si nuestro cuerpo no llega a termorregular bien esta temperatura, obviamente que podemos tener desenlaces malos. Como lo mencionaba al inicio, doctora, ya tenemos a una persona que ha fallecido justamente en la región Ica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cuáles son las implicancias que trae este golpe de calor? Sí, el golpe de calor tiene fases. La fase más temprana, pues podríamos tener un enrojecimiento en nuestra cara, no sudoración que viene al principio, ese es al inicio, porque después esa sudoración va desapareciendo, porque el sudor no es la manera más que de dar a conocer que hay calor, que tengo calor, pero como esto ya se va saliendo de las manos prácticamente de la persona, hay un desequilibrio, entonces ya comienza pues prácticamente a no tener sudor, comienza a tener mareos, náuseas, puede llegar a vomitar, empieza prácticamente a descomponerse, puede tener incluso convulsiones por las temperaturas más altas, se puede desvanecer, puede desmayar. Y obviamente que pues hay una falla orgánica múltiple finalmente si uno no va con las medidas de control inmediatas para salvaguardar a esa persona, ¿no? Estas serían las que usted nos acaba de mencionar, las alertas para poder tener cuidado ante un golpe de calor que podría llevar como consecuencia la muerte. Exactamente, el golpe de calor es prácticamente lo último que nosotros podríamos llegar, ¿no? Entonces hay que tener por eso mucha vigilancia y mucho control en aquellas personas que no puedan estar dándose cuenta que pueden estar entrando un golpe de calor, piensan que es una temperatura porque tengo fiebre por algo, pero no, pues ya es porque realmente estás entrando a un golpe de calor, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos con eso. ¿Cuándo acudir al médico? ¿Cuándo ir por un golpe de calor? ¿Cómo identificar estos síntomas que usted nos ha mencionado, doctora? ¿Cuándo debemos de preocuparnos en este caso? Lo primero es de que tenemos que darnos cuenta que estamos en un ambiente donde hay mucho calor, mucho sol, no hay sombra, estoy expuesto, muchas horas estoy expuesto al sol y ya empiezo a prácticamente a tener, a que mi cara la noto súper roja, hay una vasodilatación, empiezo a tener una cefalea, empiezo a tener mareos, ya me está dando ganas de tener náuseas, vómitos, etcétera, como un tipo de taquicardia, o sea, la frecuencia cardíaca, los latidos aumentan un poco más, entonces ya empiezo a preocuparme, ¿no? Y ahí necesito ya que me salvaguarden y me alejen de ese lugar, me tienen que llevar a un lugar donde esté ventilado, a un lugar donde haya sombra, a un lugar donde yo puedan colocar los pies en alto para que todo el oxígeno llegue hacia la cabeza. Luego tengo que poner a esa persona compresas frías, o toalla bien fría, húmeda, a nivel de la nuca, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, para que pueda ese cuerpo
un poquito llegar a termorregular y obviamente ya no estar tan caliente. Obviamente que antes de hacer todas estas medidas, si esa persona ya tiene todo ese malestar, obviamente que primero había tenido que avisar al centro de salud más cercano, ¿no? Y luego yo tengo que auxiliar a la persona con las medidas que te acabo de mencionar. Y es Ahora, fundamental el líquido en sí, este caso permítame. también, ¿no? Claro, permítame un segundito para poder entender y que todos nuestros televidentes también puedan entender. Usted nos menciona que cuando el cuerpo está caliente, lo primero que hay que hacer es poner no agua fría, exponerlo al aire para que pueda de cierta manera recuperar el equilibrio en su cuerpo de su temperatura. Pero mi pregunta es, ¿no hay un choque de pulmonar en este caso de pasar al caliente con el frío extremo? No, porque si tú ya tienes fiebre 39, 40 grados, eso es otra cosa, y ahí te tengo que enfriar prácticamente. O uso antipiréticos, o uso medios caseros, antipiréticos como paracetamol, metamizol, etcétera, o uso ya medios físicos a nivel de la ingle, cuello, como te mencioné, axilas, para que baje rápidamente. ¿Entiendes? Cuando ya tu cuerpo tiene fiebre, esa es otra cosa. Pero otra cosa es de que yo siento un poco de calor, y pues ese cambio de temperaturas, como que a veces no es que me pueda conllevar a algo, pero en realidad ese cambio no es prudente, ¿no? ¿Cuáles son Pero las recomendaciones, doctora, que se deberían tener en casa y también las recomendaciones que se deberían tener en los centros de trabajo, en las instituciones y sobre todo en los trabajos donde están muy expuestos al sol? Tú tienes razón ahí porque tú ya lo estás separando muy bien. Uno si sabe que va a salir a la intemperie, sabe que va a estar trabajando fuera, sabe que va a transitar, sabe que va a desarrollar alguna actividad, algún deporte fuera de casa o fuera de un lugar cerrado y va a estar en la intemperie, para ese día tengo que estar preparado con un líquido específico, como un Frutiflex de 50.000 equivalentes de sodio, con potasio, con glucosa, que va a equilibrar mis electrolitos, porque no solamente vamos a perder líquido tal vez si tenemos una simple deshidratación, sino también perdemos líquido y electrolitos. Entonces tenemos que reponer eso. No se recomienda ni para un golpe de calor, ni para una deshidratación. No se recomienda, por ejemplo, bebidas energéticas, bebidas con bastante azúcar, café, alcohol, porque esto va a incrementar la sintomatología. Entonces lo ideal es hidratarnos. El agua, el líquido elemental vital todos los días en estas temporadas. ¿Cuántos litros se debería tomar diario, por ejemplo, considerando estas temperaturas? Diariamente 2 litros aproximadamente, pero también es recomendable ahí las frutas y las verduras que te ayudan a digerir mucho más rápido. No le des más trabajo a tu organismo, no le dupliques el trabajo con comidas pesadas, con carbohidratos, etcétera. Entonces, si uno consume líquidos o frutas que tengan también líquido, como puede ser el tomate, el pepino, la lechuga, o las frutas que puede estar el melón, la sandía, etcétera. Entonces también nos está ayudando y nos está sopesando, ¿no? Y el agua aproximadamente 2 litros. Eso es el día a día, pero sí, ¿qué pasa si yo se me descompone, voy a ir al trabajo, se me descomponen los alimentos y estoy con deposiciones líquidas o tengo náuseas o tengo vómitos? Ahí ya no me es suficiente el agua, ahí no me es suficiente cualquier bebida, sino lo ideal es una bebida específica, pues con electrolitos de 50.000 equivalentes para arriba, con potasio y con glucosa, para que pues equimolecularmente o que tengan los componentes que me puedan ayudar a sopesar los electrolitos que también estoy perdiendo y no me pueda llegar a descomponer. Por eso es de que ahí se recomienda el Frutiflex, ¿no? Este es un suero, lo que usted nos está hablando, ¿verdad? Sí, el Frutiflex es un rehidratante líquido listo para tomar, porque hay rehidratantes también que vienen en polvo y a veces me puedo demorar en preparar, tengo que buscar la cantidad que me dicen, si me dice preparar en 1 litro, tengo que esperar que el agua hierva, etcétera. Entonces como que me demora más, por eso es que uno debe tener en casa siempre un rehidratante oral listo para tomar, porque no sabes en qué momento puedes tener un episodio de ya sea diarreas, ya sea deposiciones líquidas, ya sea vómitos, ya sea sudoración excesiva. Entonces, en esos momentos, y justamente ahora con las inclemencias del clima, uno debe tomar su rehidratante oral listo para tomar como Frutiflex, ¿no? De verdad que nos ha servido muchísimo porque creo que esta es una problemática que estamos teniendo muchísimo. Ahora en Lima, pues la verdad que el calor es más insoportable que antes, que los años anteriores se llega o se estima llegar a los 40 grados y esto es por primera vez. Entonces, esperemos que se tomen las precauciones, las recomendaciones y sobre todo las acciones de manera inmediata para prevenir y evitar otra persona más que pueda fallecer por este golpe de calor que esperemos se vaya pronto. Doctora, ¿cuánto tiempo se estima que podremos salir de este golpe de calor?
Mira, aproximadamente como 40 días, aproximadamente, que probablemente, de acuerdo a lo que estaba escuchando, las temperaturas van a estar altas. Lo que tenemos que hacer nosotros es la prevención. La prevención es básica. Si sabemos que hay horas específicas en las cuales son pues más calientes, como que de las 10 hasta las 4 o desde las 11 a las 3, donde la radiación es extrema, porque acá en el Perú no solo son las temperaturas en Lima, sino también es la radiación extrema que está. Entonces se suma eso y nos hace mucho más pesado el ambiente. Ahora, no solamente es el golpe de calor, doctora, sino algunas enfermedades que se produce a la piel por las radiaciones solares en horas no puntas, que se podría decir cuando estás expuesto en este caso. Sí, claro, si estás mucho tiempo expuesto al sol, tu lugar de trabajo es estar en el sol, muchos años, tal vez, qué sé yo, esto puede conllevar a otras patologías. Por eso se recomienda que se trabaje con manga larga. Si estoy expuesto mucho tiempo, manga larga, un sombrero a la ancha, bloqueador cada 2 horas, hidratarme correctamente y bueno, así de esa manera podría laborar. Y si no es mi lugar de trabajo el intemperie, entonces tendría que tener cuidado de no exponernos en ciertas horas que son mucho más dañinas para la piel. Y los lentes oscuros también no olvidarnos para que los ojos también no tengan repercusiones, ¿no? Definitivamente ya estamos orientados y muchísimas gracias por esta orientación porque es necesario mencionarles a todos los televidentes y a todo el Perú que se necesita tomar acciones, que no lo tomemos como algo pasajero o un juego, este golpe de calor. Ya hay una persona que ha fallecido justamente por este tema, así que tomemos las precauciones y hidratémonos sobre todo y al primer síntoma que la doctora ha mencionado, pues acudamos a un centro de salud. Es mejor prevenir antes que lamentar. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros llegamos al final del programa. Nos despedimos. Nos encontramos el día lunes a las 12 del mediodía. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Permiso. Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 25 de febrero. Tan grande como tú quieras ser.